mentiras que las mujeres creen, ¿verdad? No es porque exaltemos mentiras que queramos creer, no. Queremos exaltar la verdad de cómo Dios nos hace libres, que era lo que decía el canto, ¿verdad? Entonces, eso lo queremos exaltar. Entonces, mencionaremos hoy en esta noche la introducción sobre este tema, ¿verdad? Y vamos a mencionar dos mentiras que es muy común que creer, ¿verdad? Y aquí en esta introducción, pues nos dice, hermanas, en el huerto del Edén, después del el evento de la desobediencia, allí hubo una desconexión entre Adán y Eva y Dios, ¿verdad? Ellos se desconectaron, pero él siempre, el Señor estuvo presente para retomar de nuevo esta conexión con sus hijos amados. Pero ahí sí se vio deteriorada muchas de las cosas, entre ellas la manera de pensar y las emociones, tanto de Adán como de Eva, ¿verdad? Y bueno, en esta noche pues nos ocupa más enfocarnos en la línea de la mujer. Ya sabemos que por ahí los varones están estudiando las mentiras que los hombres creen, ¿verdad? Para también ayudarles a ir a la verdad. Hermanas, pues el mundo en el que nos movemos promueve muchas de las mentiras, ya sea a través de medios de comunicación, pues ellos se manejan por intereses y a veces lo que deja es lo que ellos promueven. Y sabemos que más atrae, lo que atrapa es lo que parece que está ahí prohibido, ¿verdad? Y así han vendido esta idea acerca del sexo, ¿verdad? Por eso es importante que con sentido de urgencia atendamos el tema desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que nuestro Dios dice? ¿Verdad? Lo que el hombre lo quiere decir, gritar desde una forma que atrape a la gente, Dios nos lo dice de una manera abierta para llevarnos a un entendimiento, para llevarnos a disfrutar del plan maravilloso que Dios tiene sobre este regalo que ha hecho al ser humano. Entonces, esa es lo que comenta nuestra hermana, la autora del libro. Incluso menciona que a veces dentro de mujeres cristianas maduras no es tan fácil tocar el tema, tocar temas como depresión posparto, acerca de confusión sexual, ¿verdad? La atracción al mismo sexo o situaciones donde la gente está atrapada con pornografía, ¿verdad? ¿Y qué genera este tipo de situaciones cuando no se hablan, cuando no se ventilan con la persona adecuada para lograr esa orientación? Pues definitivamente se vive con una actitud de callar, de guardarnos las cosas, y eso definitivamente el enemigo lo aprovecha para llevarnos a una situación de derrota. Creer que no podemos avanzar, que ya no hay eso que el Señor Jesús está dispuesto a ofrecernos cada día, ¿verdad? Entonces, hermanas, cada una de nosotras, yo creo, crecimos dentro de en nuestro hogar, pues no era tan común hablar de este tema, ¿verdad? Es considerado un tabú, algo prohibido. Pero ese tipo de educación rígida, pues nos ha llevado, ha sido algo que se ha aprovechado mucho el enemigo. Entonces, precisamente mujeres cristianas, madres cristianas, posponen esa parte de la educación en el área sexual. Educar. ¿Por qué? Porque la vergüenza que sienten muchas veces de su pasado no les permite hablar con esa fluidez, con esa perspectiva de Dios las cosas, ¿verdad? Está ahí deteriorado. Entonces,
indagar sobre las mentiras acerca del sexo tiene que ver con conocer la verdad de Dios. Y eso es lo que cada una de nosotros tenemos acceso a esta preciosa palabra de Dios, que es la verdad acerca de lo que Dios ha dicho y nos lleva a esa libertad que solamente Cristo nos puede dar, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que aunque hemos logrado notables avances, hermanas, en las últimas décadas, muchas mujeres todavía sienten que el tema de la sexualidad es algo que está velado en el mundo cristiano, ¿verdad? ¿Qué características encontramos al hablar acerca del sexo? Principalmente, hermanas, que es un don divino, un regalo que Dios nos ha otorgado, ahorita decíamos, al ser humano para experimentar dentro del matrimonio, porque hay límites establecidos, límites claros que Dios nos da a través de la palabra, que muchas veces algunos no han tenido acceso a lo que Dios dice sobre el tema. Entonces, un límite claro es aquel que se verbaliza y se especifica claramente lo que se pide que hagan, Dios espera que hagamos. Ese es un límite claro. Y permeable, ¿por qué? Porque Dios quiere, dentro de ese conocer, llevarnos a detener lo malo, no permitir que entre lo malo a nuestra vida, poderlo detener, pero darle entrada a lo bueno. Ese es el límite permeable, ahí donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Para estar en un equilibrio correcto de acuerdo a los valores eternos establecidos por Dios. Y ahorita vamos a mencionar, no irnos a establecer reglas que luego nos haga caer en una actitud farisea, en un legalismo. Que lejos de buscar unidad, eso, cuando se maneja un límite rígido, lo que ocasionamos es que la gente se retire de nosotros. Y eso es muy común, ¿verdad? Entonces Dios quiere llevarnos a esa verdad de Él para que nosotros podamos, con su ayuda, detener lo malo y darle entrada a lo bueno. Y volver a ese camino que entonaba en el canto Péicar, ¿verdad? Que se trata de Dios, aún en este tema. Que Él nos diseñó, hemos sido diseñados de esta manera y Él quiere llevarnos a entender esta verdad. Que la palabra de Dios dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Y me voy a permitir leer el versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Este es el diseño de Dios, hermanos. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con gente que trae confusión sexual, aquí es el origen de la concepción. Aquí es donde los llevamos para que ellos puedan entender. No. Dios no se equivocó. Dios no hizo a nadie a medias, mitad hombre o mitad mujer. Hizo hombre, dice aquí, varón y hembra. Ese es el diseño de Dios. Y no debemos perder esa perspectiva, porque de ese diseño Dios desarrolla a lo largo de la palabra, de Génesis a Apocalipsis, el lenguaje sobre el matrimonio y la sexualidad. De tal manera, hermanas, que Dios instituyó la familia exactamente al varón y a la mujer y les dio un mandamiento, dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y miren que nos hemos aplicado en esa tarea, porque es un mandato de Dios. Pero tiene que ser dentro del límite permitido, que es el matrimonio, ¿verdad? Ya lo leíamos ahorita en Cantares. Hermanas, es un poema del amor. Y miren que Salomón se inspiró, porque ahí mencionaba tantas reinas, tantas concubinas, pero la amada
sobresalía sobre todas, ¿verdad? Hermanas, Dios nos ha dado una tarea y ha dado límites claros que nos traen protección a nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar un poco cuando alguien ha traspasado el límite, el lindero, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esta parte de que es un diseño divino. Varón y hembra los creó. Entonces, a partir de allí, empezamos ya teniendo esta estructura, esta base de la estructura del matrimonio y la sexualidad que Dios diseñó al varón y a la mujer, ¿verdad? Los creó. Ese es el diseño. Se ha levantado por ahí por mucho tiempo una gran mentira que dice, no puedo contarle a nadie. ¿Qué pasa cuando yo traspaso el lindero? Cuando yo traspaso el límite de Dios. Bueno, si dice aquí, si has creído la mentira de que nadie necesita saber acerca de tus problemas sexuales, no eres la única. Ahorita decíamos, como es un tabú, este tema es como algo prohibido, así se traduce. Así lo introdujo el concepto Sigmund Freud en el psicoanálisis, ¿verdad? Y pareciera que Freud desarrolla mucho en torno a este tema. Y ahí le achaca muchos problemas a las etapas del desarrollo, pero no nos toca ahora saber de eso. Lo que queremos saber es que detrás de este tipo de situaciones, acerca de los problemas sexuales, sea que en libertad o en represión, hemos traspasado el sendero, el límite de Dios, nos lleva a una profunda raíz de vergüenza. Ese es el efecto que produce, ¿verdad? Que nadie sepa, que nadie se entere, ¿verdad? Y ese es un problema porque afecta la esencia misma del designio de Dios para tu sexualidad, ¿verdad? Entonces, Satanás, ¿qué busca? Encubrir nuestros pecados, dificultades, faltas y temores sexuales en forma de vergüenza, porque sabe que ahí nos mantendrá atrapados, aislados, desconectados de Dios, ¿verdad? Pero no fue así en el primer matrimonio que Dios estableció en el Edén, ¿verdad? Entre Adán y Eva. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer. Y miren qué dice ahí la escritura. Y no se avergonzaban, ¿verdad? Eso es el diseño de Dios. Y hermanas, tengo 60 años, cumplí ahora en febrero, gracias a Dios. Por su gracia estoy aquí. Y hermanas, sé que les comprendo muchos de los que están allí, porque es un tema simplemente cómo fuimos criadas, cómo aprendimos de mamá, cómo aprendimos de papá sobre la sexualidad, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, va más allá de lo que papá y mamá me enseñaron, que dice que Él en su diseño nos creó varón y hembra. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Tal vez pienses, pero hermano, es que tú no sabes, pero he pecado en otra etapa de mi vida, o ayer o antier, la semana pasada, no lo sé. Yo debería sentir vergüenza, porque la vergüenza es algo que te va como carcomiendo, pero principalmente cumple su función de aislarte, ¿verdad? Pero fíjense bien, hay algo, un recurso que Dios maneja en nuestra conciencia y es la culpa. La culpa, hermanas, es un don de Dios cuya función es llevarte, fíjense bien, llevarte a la cruz. Fíjense cómo el canto, qué hermoso, porque es esto lo que queremos enfatizar. Hay una mentira que flota ahí en el aire y que algunos hemos comprado. Es esto.
Pero Dios quiere decirnos en esta noche a ti y a mí que si tienes culpa, si estás experimentando culpa por alguna situación concerniente al tema, Dios ha puesto en ti esto como un don de Dios, un regalo, eso es lo que significa don, cuya función es llevarnos a la cruz, al arrepentimiento, porque allí vamos a arrepentirnos. Y le decía yo, hoy una chica que está en unión libre y estaba muy afligida, y decía, 29 años, me enamoré la primera vez y me entregué. La segunda vez me dejó ese novio, estuve con otro novio y con él se embarazó, siendo que tomaba anticonceptivos, pero no cumplieron la función y se embarazó. Está muy afligida, tiene 4 años, porque la vergüenza la ha llevado a aislarse. Y le decía yo, mira, qué bueno que viniste. No puedes hacer nada con tu pasado, ya está allí. Pero lo que decidas hoy, el Señor quiere una vida diferente para ti. Y te amo. Y quiere sacarte de allí, porque esa no es vida. Qué bueno que viniste. El enemigo se aprovecha, hermanos, es muy oportunista. Pero el Señor tiene un camino mejor para nosotros. Y la culpa cumple una función para llevarnos a la cruz, decíamos, arrepentirnos, restaurarnos. Y era lo que le decía esta chica. Dios quiere restaurar tu vida, porque lo que vives no es vida. Y llevarte a una vida recta. Y eso solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Esta parte es un proceso, hermana, no es fácil, es un proceso, porque es un proceso de santificación, de apartarte de lo que hiciste. Te impulsa una relación con Cristo, porque allí está tu identidad y la mía. En Cristo es nuestra nueva vida, nuestra identidad. Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, esto os digo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, hermanas, la buena noticia es, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermanas, tenemos acceso a un abogado que intercede por nosotros y se llama Jesús. Esa es la buena noticia en esta noche ante cualquier mentira que el mundo nos quiere separar, arrastrar. Entonces, ese es el recurso divino, el abogado que tenemos delante. Tenemos para con el Padre, ¿verdad? La vergüenza, ya dijimos que la culpa es ese don de Dios que nos lleva, que su función es llevarnos a la cruz para entrar en el proceso de restauración. La vergüenza, ¿verdad? Que genera el tema, dice, envía otro mensaje, dice, tú eres algo malo. No nos sentimos, nos hace sentir acosadas y miren el efecto, escondernos. Lo mismo que hizo Adán y Eva cuando Dios les hablaba después del evento de la desobediencia. Porque Él quiere desconectarnos y llevarnos a sumergirnos en un sufrimiento. Empiezas a creer que tu pasado sexual te define. Y eso es una gran mentira. Porque hay etiquetas. La que adulteró, la que tuvo la aventura amorosa, la que le atrae el mismo sexo. Pero eso no te define. Tu pasado sexual no te define y que dice, tu pecado sexual te define y que tus tentaciones presentes te definen. Esa es una gran mentira. ¿Ok? Lo que nos define a ti y a mí es el Salvador. Él es el que nos define. Y hermanas, en la Biblia viene registrado una entrevista que tuvo el Señor Jesús
cuando él iba a la región de Samaria, se encuentra con una mujer en el pozo, cerca de un pozo de agua. Esta mujer sintió que su pecado pasado y presente la definía. Ya había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo no era su marido, ¿verdad? Con quien estaba allí en unión libre, porque dice no estaba casado. Cada relación la había dejado más avergonzada que la relación anterior, como está la chica con la que platicaba ahorita en la tarde. Muy avergonzada. Fue al pozo a la hora de mayor calor del día. ¿Por qué creen que fue al pozo a esa hora del mediodía? Hermanas, era el desierto. La gente decente pues iba temprano o iba más tarde cuando se metiera el sol. Pero ella era una mujer de mala reputación. Entonces, pues no le importaba ir a la hora del sol. ¿Por qué? Porque ella evitaba encontrarse con las demás. Tal vez miradas o juicios o condenación. Era una mujer con pasado y parecía incapaz de librarse de él. Pero en ese momento el Señor Jesús, él pasa por ahí y se encuentra con ella. Hermanas, el Señor Jesús es Dios mismo. Tuvo una conversación Jesús con la mujer samaritana, dice que rompió las tradiciones sociales de la época. Lo hizo porque a él le importaba más rescatar a esa mujer que a lo que los demás pensaban. Él indagó lo que había en su corazón y la llevó a confesar cosas que ella jamás hubiera imaginado decir a alguien. Pero ahí está, hermanos. El Señor Jesús le ofreció aquello de lo que su corazón estaba verdaderamente sediento. Le ofreció el agua viva de la verdad. Esa agua viva a la que tú y yo tenemos acceso en Jesucristo. Su encuentro con Jesús la ayudó a redefinir su vida. Cuando la gente viene a la consejería, trae una definición de ellos mismos. Depresión, ansiedad, miedo, traen etiquetas. Pero hermana, la consejería redefine su problema. El Dios, el Señor Jesús, que es el consejero admirable, le dice, no, ese no es tu problema. Y yo te voy a ayudar. Pero aquí se requiere disposición para el cambio. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús nos dice en Santiago 5:16 que tenemos, confesemos, por eso confesemos, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hermana, en cierta ocasión escuché que la iglesia es ese hospital que restaura. Porque la palabra es medicina a los huesos, ¿verdad? Entonces, el encuentro que ella tuvo con Jesús había redefinido su vida. Ya no sintió vergüenza. La prueba está, ¿cuál fue el cambio que se operó en su vida? Salió corriendo a decirles allá en el pueblo, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo de mi vida. Fíjense cómo una vez escuché a una hermana de Apen, pero era la hermana Leti. Hermanas, y hablaba sobre la samaritana. Hermanas, ahí le va, de prostituta a misionera. Gloria a Dios por eso. Redefinió su problema. Ya no le dio vergüenza, ni le importó si la gente la señalaría, la condenaría o le diría, ay, va esa. No, ya no. Se había encontrado con el Señor Jesús. Y él dice, ya no sintió vergüenza de sacar a la luz lo que había hecho en el pasado.
hay algo que el Señor Jesús tiene para ti y para mí cada día, ¿verdad? Por eso confesemos nuestro pecado. Entiendo perfectamente, ok, no lo puedo decir, pararme al frente y decirlo. Bueno, si hay sanidad, Dios te llamará tal vez a decir tu testimonio, pero seas tú, ¿verdad? Pero busca ayuda. No permitas que la vergüenza te aísle y te esconda, ¿verdad? Esto es la primera mentira, la 21, bueno, mentira número 21, no puedo contarle a nadie, se derriba, hermanas. Y aquí está el claro ejemplo de la samaritana, lo que vivió, ¿verdad? Con el Señor Jesús en ese encuentro. Muy bien, la siguiente mentira que tenemos para hoy, a ver, déjenme les muevo aquí tantito porque dice, mi sexualidad está separada de mi espiritualidad, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice con respecto a esto. Pareciera como si fuera un permiso que el que se acoja la mentira esta, mi sexualidad está separada de mi espiritualidad, pareciera que tiene permiso, se da permiso para hacer algo que no está bien. Vamos a ver por qué. Dice aquí, Cantares en el Antiguo Testamento, ya lo leíamos ahorita todas, ¿verdad? Habla abiertamente del matrimonio y la sexualidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia usa con frecuencia el lenguaje relacionado con el matrimonio y la intimidad sexual para ilustrar y explicarnos el diseño de Dios y para instruirnos acerca de cómo se define el comportamiento sexual y cristiano, ¿verdad? Dice, enfrascarse en discusiones cristianas acerca del sexo ponen todo el énfasis en la definición de la conducta sexual, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Pero eso nos lleva a establecer reglas desprovistas de por qué existen. O sea, yo no dejo fuera la explicación del diseño de Dios, ¿verdad? Pareciera como si enseño algo que no tiene un fundamento, nomás concrétate, tú lo haces así porque yo te estoy diciendo. La faldita larga. Nada, no vengas con falditas cortas o escotes pronunciados, ¿verdad? No vamos a enseñar cuál es el diseño de Dios. Muchas personas, esto de las reglas, genera que con orgullo creamos que tenemos la sexualidad dentro de los parámetros establecidos, cuando en realidad podemos estar equivocados cuando creemos la mentira de que mi sexualidad está separada de mi espiritualidad. No podemos, somos un ser integral. Dios creó un Dios integral, creó seres integrales. No podemos separar un área de nuestro ser. El diseño de Dios, dice Génesis 1, 26, 27, ya lo leía por ahí, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ese es el diseño de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y rasgo particular es el sexo biológico. Características muy definidas. Y claro, hermanas, ahorita esto, la gente de la ideología de género no tiene esta verdad, por eso ellos andan allí torciendo la verdad todavía un poco más, pero tremendo, ¿verdad? Muy bien, ahorita vamos a enfocarnos en el matrimonio, la sexualidad en el matrimonio. Hermanas, Deuteronomio 6:4 menciona esta cita, a ver, déjenme se la leo rapidito. Deuteronomio es, ok, ya lo oí aquí. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa expresión uno es, tiene que ver con la palabra ejad, que hace el énfasis en la unidad, ¿sí? Da un mandamiento y en esa referencia, hermanas, de Deuteronomio 6:4, esto está muy interesante,
como el autor bíblico nos dice, Jehová uno es. ¿Qué les decía yo ahorita? Somos seres integrales, no podemos separar y hacer como que no me doy cuenta de esto. O aquí soy uno y allá soy otro. No, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios integral. Él da un mandamiento en Génesis 2:24 donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:24, y serán una sola carne. Aquí la expresión serán una sola carne tiene que ver con esta palabra que les decía de Jab, que viene mencionando en Deuteronomio 6:4. Serán una sola unidad. ¿Sí? Ese es el diseño de Dios. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:31-32, por esto dejará y se unirá a su mujer. Grande es este misterio. Lo puse así fraccionado, pero déjenme les digo, Efesios 5:31-32, porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vuelve a aparecer. Pablo cita este diseño de Dios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense qué profundo. Cuando el Señor, incluso hay un canto por ahí, me estaba acordando, las bodas del Cordero. Le pediremos a Peikar que en otra ocasión no lo cante, si es que lo sabe, ¿verdad? Hermanas, ¿por qué? Porque Pablo apelaba a Génesis, retoma Génesis y lo cita en Efesios. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Aquí no dice un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Ese es un engaño, esa es una confusión. Y así cuando viene la gente a la consejería, así lo manejamos, cuando viene alguien con este problema. No, lo que tú traes es una confusión sexual, porque el diseño de Dios dice esto. Claro que lleva un proceso, hermanos, no crean que así como se los digo a ustedes, rápido salen. Tienen que llevar un proceso, pero sí salen, ¿verdad? Ahí tenemos muchos testimonios con nuestro hermano Everardo, con la hermana Nancy Gómez, que es especialista en este tema, ¿verdad? Y salen los chicos, salen las chicas, pero tienen que querer ellos. Y Dios lo ha establecido así. Varón se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El misterio y significado supremo de esta unión sagrada se revela en Cristo. Desde el principio, Dios planeó que la sexualidad humana y el matrimonio entre hombre y mujer fuera una imagen del Evangelio. Ahora comprenden por qué ahorita en este mundo, ahorita lo estamos viviendo, ahorita hermanas, con la ideología de género, quieren distorsionar, quieren descalificar a Dios, pero no se les va a hacer. En esto que ellos están vendiendo en la ideología de género, es una mentira. Y nosotros no la podemos permitir. Dice, los usos inapropiados del matrimonio y la sexualidad, como, hermanas, la pornografía, hay mucho, esto es algo que se da mucho entre varones, pero también hay mujeres que tal vez no ven pornografía, pero tienen literatura erótica, ¿verdad? Muy interesante por eso. Vale. Ok. Muy bien, entonces, lo que les decía que, pues estas situaciones, hermanos, que se presentan en las familias, en el ser humano, los usos inapropiados del matrimonio. Y miren que aquí estamos mencionando unos. Ya en las mentiras que nos vamos a ver más el otro jueves, les voy a mencionar cómo entramos en ese desequilibrio, ¿verdad? Ya mencionábamos me quedé, mujeres que no ven pornografía, pero usan literatura erótica, como esa persona que les digo que había llegado, alguien le regala esa de las sombras de Grey, algo así, no sé,
mucho del libro. Pero lo más tremendo para esta mami que llevó el libro es que luego la encuentra una de sus niñas. Y pues imaginarán, empezó a tener acceso allí a esta literatura, ¿verdad? A despertar cosas. Pero entonces lo que parece así inofensivo, pues me doy permiso, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Esta mentira pareciera como que pues no afecto a nadie, ¿verdad? Es mi cuerpo, pero no sabes la puerta que estás abriendo, ¿verdad? La promiscuidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras formas de pecado sexual son formas, pues, de manchar una obra divina, ¿verdad? Un diseño que Dios nos ha dado, es tan común poderlo deteriorar. Entonces, hermanas, ya hablábamos aquí acerca de estos versículos que sientan las bases para el diseño de la sexualidad nuestra, y esto nos va a ayudar en el próximo jueves a ver acerca de otras mentiras, ¿verdad? Cómo dejan fuera esta estructura de la palabra. Efesios, 5, 31, 32 ya lo veíamos por allí, ya lo había leído ahorita. Y miren, escogí esta imagen porque era lo que les decía, una novia para el rey. La iglesia, nosotros somos esa novia, ¿verdad? Los redimidos. Entonces, ¿cuántos de ustedes dice, han recibido una invitación a una boda últimamente? La Biblia nos habla de la historia de amor más grande de todos los tiempos. Por eso les decía del canto de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos a hacer unas preguntitas. No sé cómo voy con el tiempo, porque después de este contratiempo, hay por ahí dos preguntas que quisiéramos comentar, hacer ahorita dos equipos y comentar sobre estas preguntas. ¿Por qué es tan difícil confesar el testimonio y el pecado sexual? ¿Cuál es el resultado prometido del arrepentimiento? Y aquí da una cita. Perdón, es que... Muy bien, entonces, este pasaje que leíamos ahorita en los grupos, en los equipos, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Literal, hermano. En Jeremías hay una cita, recuerdo ahorita, que dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, la mancha de tu pecado está allí. Pero la sangre de Cristo tiene ese poder para limpiar y borrar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ya no son esas etiquetas pecaminosas las que nos definen. Ya no eres